Pues a mí me encanta llamar a Level Up como la escuela número 1 de negocios en habla hispana. Somos expertos en resultados. Hacemos que las personas no pierdan tiempo, no pierdan dinero y tengan una ruta clara con un sistema específico para aplicar. El mercado, independientemente en el país en el que vivas, tiene unas reglas y las reglas o las conoces o las sufres. Capacítate como empresario. Entiende cuáles son las reglas del mercado y no sufras esos tropezones que tenemos todos al inicio porque no tenemos información. Cuando tú montas un negocio, cuando emprendes, es que te enfoques en captar y vender, porque al final si tu negocio no es capaz de generar riqueza ya no es un negocio. Obviamente, negocio que no crece, tarde o temprano muere. ¿Cuántas empresas han estado mucho tiempo estancadas? Ninguna. Tarde o temprano mueren, porque una persona jamás elige un producto o un servicio de forma racional, aunque te lo justifique. Está eligiendo con el corazón. Bienvenidos a las Cápsulas del Dinero, un espacio diseñado especialmente para ti, donde hablamos de negocios, finanzas y ventas. Y hoy nos acompaña una invitada súper especial desde Europa. Ella es Anaís. Bienvenidas a las Cápsulas. Muchas gracias, un placer estar contigo. El placer es nuestro. Ella es experta en ventas y también es economista. Sin embargo, ella pertenece a un grupo de formadores que se llama Level Up. Anaís, cuéntanos un poco de Level Up y de qué se trata este movimiento que viene con todo hacia Miami. Pues a mí me encanta llamar a Level Up como la escuela, y lo decimos así de claro, número 1 de negocios en habla hispana. Somos expertos en resultados y nuestra metodología es muy clara y muy sencilla para que cualquier persona tenga la capacidad de generar un negocio que funcione. Excelente. Y ese grupo de empresarios formadores, ¿cómo logran tener ese elemento diferenciador a otros programas? Pues nosotros, nuestra clave de diferenciación es que hacemos que las personas no pierdan tiempo, no pierdan dinero y tengan una ruta clara con un sistema específico para aplicar. De hecho, nuestro sistema clave son 3 días. 3 días de formación intensiva en el que capacitamos a las personas para tener resultados. Bueno, yo honestamente he estado en 2 capacitaciones gratuitas de 1 hora como mucho y lo que he aprendido allí ha sido brutal y de verdad que me parece magnífico. Por eso Anaís está aquí, porque yo dije, yo necesito que Anaís nos cuente más de cómo ustedes pueden ayudar a todos esos empresarios acá al sur de la Florida y acá en Estados Unidos que nos están escuchando. Y entonces, ¿qué le recomendarías? Danos un consejo útil como empresario, ¿cómo podemos arrancar? Yo sé que me estoy adelantando, ¿no?, al programa de 3 días, pero cuéntanos un poquito de esa experiencia en ventas. Pues yo diría que antes de hablar de experiencia en ventas, diría que el mercado, independientemente en el país en el que vivas, tiene unas reglas. Y las reglas o las conoces o las sufres. Y ese es el problema, que muchas de las personas que montan un negocio, que inician un negocio, no tienen ni idea de cómo funcionan los negocios. Por ejemplo, son muy buenos ejecutando una tarea, pero no tienen ni idea de negociar, de vender, de gestionar un equipo. No tienen idea de nada de lo importante para hacer que un negocio sea rentable. Entonces ahí viene el problema. Por lo tanto, nuestra capacitación es, oye, antes de cometer los errores que cometemos todos, que son esas dolorosas piedras de falta de conocimiento, capacítate como empresario. Entiende cuáles son las reglas del mercado y no sufras esos tropezones que tenemos todos al inicio porque no tenemos información. Y hablando del inicio, sí, yo soy un emprendedor, pero me apasiona el mundo de los negocios y los escuché a ustedes en las redes y fue un evento gratuito, pero no tengo empresa. Tengo esa pregunta, ¿será que inicio? ¿Será que no? ¿También puedo ir a esa conferencia? ¿Es para mí? Por supuesto. De hecho, yo siempre digo que sería obligatorio, antes de iniciar cualquier negocio, formarse con nosotros. Porque aquí es como ya tienes la mente capacitada para tener un negocio exitoso. Ahora bien, sí que es verdad, en un inicio nuestra formación era solo para personas que ya tenían un negocio, ¿no?, pero que no tenían los resultados que querían. Aún así, todos nuestros años de experiencia nos dicen que cualquier persona, independientemente del punto empresarial en el que esté, la formación empresarial hace que funcione su negocio. Y háblanos un poquito de esos 3 días. Cuéntame el primer día, ¿qué va a haber? ¿Qué va a ser eso tan emocionante que yo digo, necesito estar allí presente en los 3 días? Pues el primer día sobre todo nos enfocamos en el mindset y para nosotros es muy importante entender que desde el punto en el que nosotros somos conscientes que el poder está dentro de nosotros, dejamos la queja, dejemos el victimismo de decir es que el problema es los clientes, la competencia, lo que sucede en mi país. Olvídate. Por lo tanto, si tú tienes el control de lo que sucede dentro de ti, tienes todo el control de lo que va a suceder fuera. Entonces, la primera parte es sobre todo enfocarnos en nuestra mentalidad. Y yo siempre lo digo igual, nuestra cabeza es como una especie de jardín
que a lo largo del camino hemos ido poniendo pequeñas semillas que dan buenos frutos y semillas que dan malos frutos. Y el problema es que tenemos un jardín que no nos gusta, ¿sí? Y de repente hay muchas malas hierbas. Pues la primera parte de la formación es tratar de arrancar las malas hierbas, pero de raíz. ¿Para qué? Para que antes de que pongamos toda la información haya espacio y suelo fértil para que toda esa información sea buena. Porque realmente yo siempre digo, vivimos en la era del conocimiento. Vivimos en un mundo en el que tú puedes meterte en YouTube, puedes leerte un libro, escuchar un podcast y hay muchísima información. ¿Y por qué crees que la mayor parte de personas que escuchan podcast no tienen resultados? Pues efectivamente, porque en la cabeza hay una cantidad de creencias, limitaciones, sistemas que no funcionan, que como no rompamos con eso, por mucho que escuches información, no vas a tener resultados. Por lo tanto, la primera parte es vamos a limpiar el jardín. Y el segundo día, hablamos el primer día de mentalidad, rompemos todos esos paradigmas. Sí. Y el segundo día... Dentro del primer día también vamos a trabajar las ventas. Ok. Vamos a dejar de dedicar miles de horas a lo largo del día a cambio de muy poco beneficio, entonces vamos a trabajar mucho la parte comercial. Y es importante que entendamos que el primer paso cuando tú montas un negocio, cuando emprendes, es que te enfoques en captar y vender. Porque al final, si tu negocio no es capaz de generar riqueza, ya no es un negocio. Por lo tanto, captar y vender. Entendemos las ventas. Ahora, haciendo un paréntesis del segundo día, ya que hablaste de ventas, con tu experiencia como empresaria, ¿cuál crees tú que ha sido o lo que tú has visto la falla común en los empresarios? ¿Por qué no venden lo que tienen que vender? ¿Por qué se mantienen en el punto de equilibrio? O sea, no hay ganancia, solamente retornan el capital y siguen adelante y tienen 10 años en el mismo punto. Ay, pues aquí yo te diría, y esto es... Desde tu experiencia. Como economista, también te digo, es mi visión sesgada como economista. Yo creo que el problema fundamental parte de la falta de educación financiera. Y como no hay claridad en los números, pues no hay claridad en los resultados. Hay muchas cosas más, pero es verdad que yo, como llevo tantos años en el mundo de la economía, pues uno de los mayores problemas es que no se miran los números de frente. Hay mucho miedo a mirar los números y a ver realmente en qué estamos fallando. Eso es verdad. Ahora, cuéntanos el segundo día. ¿Qué vamos a aprender el segundo día? Pues en el segundo día nos vamos a enfocar en la diferenciación. Además de, bueno, no quiero desvelar mucho lo que va a pasar, ¿no? Pero para mí la diferenciación es un punto clave porque es cierto que estamos en una era en la que solemos competir por precios. Te pongo un ejemplo. Yo me quiero comprar un bolso y hay una persona que me lo vende a $1.000 y otra que me lo vende a $750. ¿Con quién me voy a quedar? Pues si es el mismo bolso, me voy a quedar con el más económico. Ese es el problema que viven en las empresas, que como no hay diferenciación, el cliente elige por precio. Y por lo tanto, en una guerra de precios siempre gana el grande, gana la gran empresa, el pequeño muere. Por lo tanto, vamos a dejar de competir por precios y vamos a empezar a diferenciarnos por algo. Y hay muchas estrategias de diferenciación. Es decir, que el segundo día, ya que tenemos nuestra mente lista, preparada para un nuevo conocimiento, vamos a aprender a cómo diferenciarnos del resto, basado en mi producto y mi servicio. Eso es genial, porque yo también he visto ese error muchísimo en los empresarios. Ahora, el tercer día, ¿qué sería entonces? Porque ya hablamos de mentalidad, luego diferenciación, ¿y el tercer día? El segundo día hay más. Oh. Es que fíjate que es mucha información en muy poco tiempo. El segundo día también vamos a hablar de crecimiento. Y para mí es muy importante entender, y hemos hablado antes del estancamiento, hay muchas empresas que se repiten a sí mismas, virgencita que me quede como estoy. Y eso es el mayor error que puede cometer un negocio. Porque obviamente negocio que no crece, tarde o temprano muere. Y lo estamos viendo. ¿Cuántas empresas han estado mucho tiempo estancadas? Ninguna, tarde o temprano mueren. Por lo tanto, es hacerle entender a la persona que tiene un negocio que tiene que mirar los números y entender que si no hay crecimiento estamos muriendo. Pero esto a mí me gusta bajarlo a tierra como seres humanos. El ser humano, ¿qué sucede cuando nos estancamos? Entramos en depresión. Y esto es del ser humano. Y si nos damos cuenta que nuestro negocio es un reflejo de quiénes somos nosotros, ¡wow! Tenemos que darnos cuenta que nosotros también necesitamos crecer. Por lo tanto, el negocio es exactamente igual. Ahora sí, el segundo día hay muchas más cosas, pero bueno, podríamos decir que eso lo hacemos el segundo día. El segundo día, perfecto. Cuéntanos el tercer día. ¿Con qué cerramos? Con broche de oro. El tercer día es brutal. Me faltan palabras para explicar lo que sucede el tercer día porque es muy impactante. Suceden muchas cosas. La primera parte se enfoca sobre todo a entender cómo hablar al cliente, no solo desde nuestro corazón, sino a su corazón. Porque entendemos la venta como algo racional y para nada es así. Tenemos que entender que si sabemos que nosotros somos buenos, tenemos que hablarle al corazón del cliente. Porque una persona jamás elige un producto o un servicio de forma racional.
aunque te lo justifique. Está eligiendo con el corazón. Siempre. Entonces, aquí vamos a hablar con herramientas de comunicación, alto impacto, vamos a entender realmente generar experiencias de consumo, hacer que de verdad el cliente no solo conecte con nosotros, sino con nuestra marca, nuestro producto o servicio. Me gustó mucho cuando te escuché en la conferencia que hablaste que vivimos en un mundo dual. Ujú. Y hablaste de un positivo compulsivo, de que esa herramienta es muy poderosa a la hora de ser empresario, porque yo lo he vivido. ¿Cómo obtener ese positivo compulsivo que tú hablabas de que, bueno, no es blanco-negro? Es que si hoy está mejor y puede salir mucho mejor. ¿Tú crees realmente que le podemos entregar esas herramientas a los empresarios, de convertirlos en ese positivo compulsivo? Pues yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo, a lo largo de mi vida, he sido una persona muy negativa. Y cuando te digo muy negativa es que desde que empezaba por la mañana, la cantidad de pensamientos negativos desde que me estaba dando la ducha eran incuantificables. Y esto yo lo aprendí del CEO de Level Up, de Carlos Delgado, que me explicó este concepto de positivos compulsivos y ya integré en mi dinámica diaria muchas prácticas que no me sirvieron solo a nivel empresarial, sino sobre todo a nivel personal. Entonces, a mí me gusta explicar que en Level Up trabajamos con mucha información de psicología humana. Y cuando tú entiendes cómo funciona tu cerebro, tienes el control de absolutamente todo. El ser positivo compulsivo es un concepto que yo aprendí de Carlos Delgado y es simplemente entender que en la vida tenemos que actuar constantemente, tomar decisiones. Y a medida que vamos tomando decisiones, entendemos que las cosas pueden salir bien o pueden salir maravillosamente bien. Pero siempre nos llevamos o un maravilloso resultado o un grandísimo aprendizaje. Ya está. Eso es genial, porque sobre todo si a ti te enseñaran eso cuando estás comenzando, cada fracaso no lo vieses como fracaso, sino como que puede salir mucho mejor. Y eso es importante cuando tú estás comenzando como emprendedor o como empresario. Y ahora, ¿qué herramientas si nosotros estamos ya como empresarios? Porque ese es el otro punto. Ya yo soy un empresario, tengo más de 10 años con mi compañía. ¿Qué me puedes ofrecer tú que yo no sepa? Eso lo veo yo muchísimo. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar ese tipo de objeciones y esa resistencia a que hay algo nuevo que aprender? Pues aquí nosotros es verdad que, y tú me has visto, nuestra venta es, a mí me gusta llamarla muy limpia. Nosotros no tratamos de convencer o persuadir o hacer algo con respecto al cliente. Nosotros enseñamos las cartas. Y cuando tú ves unas cartas buenas, vas hacia adelante, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que Level Up tiene un sistema en el que las objeciones prácticamente no existen. O sea, yo llevo ya varios años siendo formadora de Level Up y es verdad que yo sentía en mi negocio muchas objeciones de mi cliente, pero en Level Up no las veo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es tan claro, porque tenemos tantos resultados que cuando tú explicas las cosas de forma tan sencilla, a mí me gusta hacer las cosas súper sencillas. De hecho, yo estudié un MBA antes de formarme con Level Up y yo recuerdo que era tanta información y tan complicada que me costó muchísimo aplicar nada a mi negocio. Muy buenos contactos, obviamente, generé muy buenos contactos, pero la formación realmente me costó mucho aplicarla porque no entendía. Era una formación de grandes empresas para mí que estaba empezando. Por lo tanto, a mí me gusta ver, ¿no?, que el cliente ve claramente que nosotros le enseñamos el paso a paso para conseguir eso que tiene en su cabeza. Pero no solo lo que tiene en su cabeza, sino que nosotros somos capaces de que la persona sueñe un poco más en grande, porque realmente nosotros estamos limitados por nuestras creencias y creemos que un poquito más es mejor y realmente no vemos que detrás de ese poquito más hay un mundo maravilloso que nosotros no somos capaces realmente de verlo. Por lo tanto, yo digo, tenemos que enfocarnos en el negocio que tenemos ahora, que lo hacemos genial, pero también nos tenemos que enfocar en el negocio que queremos construir de aquí a 3-5 años. Y cuando tú empiezas a soñar en grande, un poquitín más grande de lo que estás soñando ahora, ahí es cuando realmente dices, wow, tengo claro hacia dónde quiero ir. Y lo que sucede entre lo que estás haciendo ahora y lo que quieres hacer, esa estrategia es lo que se va a aprender. El tercer día, de hecho, nos enfocamos en eso, en diseñar una estrategia paso a paso que tú puedas aplicar en tu negocio y generar resultados. Por lo tanto, para todas esas objeciones que ya te digo me cuesta verlas, es que somos una fábrica de resultados. Es que nuestro sistema no solo cambia tu negocio, te cambia a ti como persona.
Y cuando tú cambias como persona, te vas a dar cuenta que eres capaz de proyectar en tu vida lo grande que está dentro de ti, que todavía no lo has descubierto. Es una formación muy potente y al final trabajamos mucho con la energía, tú ya lo has visto, ¿no? Para nosotros es muy importante entender que en la vida, como haces una cosa, lo haces todo. Y si no tienes energía en tu día a día, ¿cómo quieres que tu negocio tenga energía? Así es. Y ahora que me causa una pregunta, porque veo que es mucha información durante 3 días. Imaginemos que ya se cumplieron los 3 días y yo quedo súper emocionado y yo digo, necesito más. Porque si estos fueron 3 días, yo necesito seguir aprendiendo. ¿Hay algo más después de los 3 días? Pues a mí me encanta decir que la gente tiene que vivir esos 3 días. Ok. Y el pastel se tiene que comer poco a poco, no de golpe, porque muchas veces como esa impaciencia, ¿verdad? ¿Y qué viene después? Y queremos saber qué sucede después sin haber vivido esto. Entonces yo siempre digo a la gente, calma, esos 3 días van a marcar un antes y un después en tu vida. Y en esos 3 días tú vas a tener mucha información para aplicar. De hecho, el cuarto día te vas a volver con un cuaderno, una libreta lleno de apuntes aplicado a tu negocio para actuar. Ahora bien, nosotros somos una escuela de negocios y somos expertos en esto. Por lo tanto, después de esta formación hay personas que aplican y generan grandes resultados y dicen, wow, yo quiero más, quiero empezar a profesionalizar mi negocio, quiero empezar a meterme en cada una de las áreas y empezar a realmente a ser un empresario de éxito. Obviamente nosotros tenemos más formación, pero esto ya viene una vez que haces la formación, la aplicas y generas resultados. Excelente. Y hablando de resultados, Anaís, como este programa se llama Las Cápsulas del Dinero, yo quisiera que tú nos regales 3 tips que sean útiles para nuestra comunidad, para esos empresarios que nos están viendo. Yo sé que me estoy adelantando, pero quisiera que le regalemos eso a la comunidad, que esos 3 tips que yo sé que le pueden cambiar la vida y cambiar el negocio. 3 tips enfocados al negocio. Al negocio. Ok. El primer tip que yo diría es, al dinero le gusta la velocidad. Por lo tanto, no se trata de que malgastes tu dinero, sino que lo sepas invertir muy bien y entiendas que donde tú pones el dinero se tiene que multiplicar. Segundo tip, en los negocios, y esto es muy curioso, porque nos enfocamos mucho en el negocio y no tanto en nosotros. En los negocios, todo lo que tú inviertas en ti mismo, que se quede para ti, lo vas a tener toda la vida. Por lo tanto, no se trata tanto de decir, bueno, pues voy a invertir en un grandísimo local, o voy a invertir en maquinaria, o voy a invertir en personal. Invierte en capacitarte, porque si mañana en un negocio que tú inviertes, por lo que sea, por el tema político, por algo que sucede en el país, tu negocio sufre por causas externas, ese conocimiento lo tienes contigo y podrás reinventarte y hacer que otro negocio funcione. Y el tercer tip yo diría, y esto pues igual te va a sorprender, pero todo lo que tú cambies como persona, conseguirás que cambie tu negocio. Por lo tanto, cuando tú eres una gran persona, cuando haces las cosas de corazón y cuando tienes confianza y certeza de que lo que estás haciendo es bueno, todo lo demás se da solo. Anaís, agradecido de verdad por acompañarnos acá en las Cápsulas del Dinero. El tiempo apremia, pero estoy muy orgulloso y agradecido de todos esos tips que nos has dado a todos estos emprendedores y empresarios que nos ven a través de las Cápsulas del Dinero. Gracias una vez más por estar acá con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes por permitirnos también que este podcast se lleve a cabo. Recuerda que son las Cápsulas del Dinero, un espacio diseñado especialmente para ti donde conoces de negocios, finanzas y ventas. Y yo soy Jean-Miver Jiménez. Hasta una próxima edición.